Soy Darcy Natalie Romero Urrego de la carrera de Ingeniería Agroecológica en sexto semestre y en este espacio vengo a hablarles del análisis del caso 2 de probabilidad y estadística acerca de el derrumbe de los edificios o las réplicas de estos terremotos. El primer ítem es formular una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. Nuestra hipótesis es que existe una relación inversamente proporcional entre la resistencia del suelo en la zona del colapso y la probabilidad de que el edificio se haya desplomado. Es decir, que a menor resistencia geotécnica del suelo, mayor la probabilidad de que las cargas estructurales superaran la capacidad portante del terreno, contribuyendo pues al colapso del edificio. Esto se ve a que la liquefacción del suelo es un fenómeno que ocurre en ciertos tipos de suelos saturados durante eventos sísmicos, lo que provoca que pierda temporalmente su capacidad de soporte. Si el edificio estaba construido sobre un suelo susceptible a este fenómeno, el impacto del sismo podría haber causado una pérdida abrupta de estabilidad en estos cimientos. Segundo, realice una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. La hipótesis nula es que no existe una relación significativa entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. La hipótesis alternativa es que existe una relación inversa significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad de colapso del edificio. El nivel significativo es que para este caso se puede establecer un nivel de 0.005 que equivale al 0.5%. Y este proceso implica que hay un 5% de probabilidad de estadística de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Para la prueba de hipótesis se seleccionó y calculó la estadística de prueba utilizando la correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, así como la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Se utilizó la prueba T para comprobar las medidas de resistencia del suelo. Esta prueba es la que tenemos a mano derecha, que esta es la fórmula, entonces tenemos 1.26 menos 12 sobre 1.32 dividido en la raíz de 5, que nos da un total de 1.14. Utilizamos la prueba T para comparar las medidas de resistencia del suelo. Se calcula la media y también la desviación estándar. Cabe aclarar que la desviación estándar es la operación de cada uno de estos datos elevado al cuadrado por n a la menos 1. Entonces, para esto se utiliza la correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad de nivel freático, así como entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Bueno, como prueba de hipótesis se realizó un gráfico. Para el gráfico se dibuja una distribución normal con el valor crítico marcado en el lado izquierdo y derecho, dependiendo si se realiza una prueba unilateral o bilateral. Al establecer un nivel de significancia del 0.05, que equivale al 5%, y dado que el valor de la estadística de prueba cae fuera del intervalo crítico menos 1.95 por menos 1.95, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que existe suficiente evidencia estadística para concluir que la variable en estudio tiene un efecto significativo. El gráfico de la distribución normal junto con los valores críticos facilita la visualización de la región de rechazo, mostrando de cualquier valor de la estadística de prueba que se encuentre fuera de menos 1.96 por menos 1.96, que es estadísticamente significativo y justifica rechazar nuestra hipótesis nula.
Para calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia al suelo y la profundidad del nivel freático, necesitamos unas características geotécnicas. Se realizó una tabla con los datos de resistencia del suelo y los datos de profundidad de nivel freático donde se encuentra este edificio. Para calcular la medida de X y Y, la medida de X se refiere a la resistencia del suelo y la medida de Y es la profundidad de nivel freático. Se realiza la operación y nos da como resultado. Bueno, la covarianza del cálculo de la desviación estándar y el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático se realiza en estas dos operaciones, una tanto de la resistencia al suelo como la otra de la profundidad del nivel freático. Evalúe la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y coeficiente de correlación. Tenemos los datos en nuestra tabla de resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. Esto se lleva a un Excel y nos muestra cierto nivel que como que los une porque una depende de la otra. No es inversamente proporcional y si la resistencia a nivel freático es muy poca, también será así la resistencia al suelo. Y por último, evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Eh, Básicamente se tiene que calcular la medida de cada lado, tanto en X como en Y. Y listo. Este es